Damos comienzo a un nuevo encuentro con Leña Buena, en un deseo permanente de brindar a nuestros seguidores lo mejor del quehacer de nuestros invitados. Esteban Rodríguez, nuestro coach, tratará mediante su conducción de extraer el alma de nuestros ilustres personajes. Contamos hoy con uno de los hombres que más han aportado en los últimos años al mundo de la comunicación. Sus artículos semanales ponen de manifiesto a una persona analítica capaz de ver por los entresijos que rodean cualquier situación como solo puede hacerlo una mirada honesta. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andamos? Buenos días, ¿qué tal? Estamos en una casa muy singular. Sí, la casa de don Benito Pérez Galdós en Las Palmas, nada menos. En la habitación donde está el cuadro de Sorolla al fondo. A Benito Pérez Galdós le pones el don. Sí. ¿Y eso? Bueno, hay mucho, no es cosa mía, es una de las cosas que siempre me he preguntado. Hablan de don Miguel de Unamuno, de don Benito Pérez Galdós, pero después todo el mundo dice Luis Cernuda o Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, hay autores a los que le ponen el don. No sé si era por la representatividad en su tiempo. Hombre, don Miguel de Unamuno era rector de Salamanca, ya tenía un rango en aquella época, sobre todo cuando había muy pocas universidades. Ser rector de una universidad y de Salamanca era... y don Benito Pérez Galdós, pues siempre fue considerado, ya cuando entramos en el siglo XX, los del 98, pues como el abuelo, el viejo escritor. Pero claro, cuando entramos en el siglo XX, don Benito tenía 50 y tantos años, tampoco tenía ni siquiera 60, pero ya estaba considerado como el viejo escritor. También eran otra época donde las mediciones sociales de las edades eran diferentes. Don Benito, don Jacinto Benavente, pero después todo el mundo dice Carlos Arniche, otro autor de teatro. No sé, es costumbre, ¿no? Yo nunca he oído decir don Federico García Lorca. Tú eres un hombre que nació en Tinamar, en San Mateo, un hombre de campo. En el campo se mantiene todavía esa costumbre del don y de esa ceremoniosa forma de relacionarse, ¿no? No, bueno, en el campo existe existen unos protocolos muy rígidos, más rígidos que la corte británica. Es decir, cuando la gente se visita, sobre todo en épocas pasadas, no se podía faltar a determinados protocolos. Estamos hablando de gente que muchas veces no sabía leer ni escribir, pero los protocolos los cumplían perfectamente. Y más que don, ya los dones se le daban pues normalmente a la gente que tenía, a los que eran dueños, a los caciques, al médico, al cura, al maestro. Pero sí se le daba, es decir, tú no podías decir que tu vecino se llamaba Manuel, sino se llamaba Manolito. Y ya lo de Manolito no era un diminutivo, sino que era como una cosa de respeto, o Miguelito. El tú actual, ¿se ha perdido el respeto en las relaciones humanas con el tú? No, bueno, el respeto. Yo pertenezco a la generación de profesores de los 70, en los que precisamente combatimos bastante el tema del tú y el usted, y el decirle al profesor don fulano y a la señorita no sé qué, porque resulta que las maestras eran señoritas y el maestro era don. Y entonces pues se practicaba mucho el que el alumno te llamara por tu nombre, pero simplemente decía Emilio esto, Emilio lo otro, pero no por eso se perdía el respeto. Es decir, no tiene que ver, marca distancia. Entonces, claro, cuando eres el profesor deberías acortar distancias para que llegar mejor. Hablas de distancia. ¿Qué distancia encuentras entre los años 70, en los que tú estabas en pleno auge de la actividad académica, actividad docente, y ahora?
Bueno, no, hombre, cada época es diferente. Debería haber un sistema educativo que, en teoría, los sistemas educativos duran mucho tiempo, pero tienen que ir un poco al ritmo de los cambios de la sociedad, porque se supone que el sistema educativo tiene que preparar al alumnado para el futuro. Pero claro, lo que ha ocurrido de los años 70 hasta ahora es que ha ido todo muy rápido, es decir, ciclos que antes podían durar 50 años, ahora duran 10 o menos, porque la estructura de la sociedad, la manera de comunicar, todo, no se parece nada el mundo de hoy al de los años 70. Entonces, claro, los sistemas educativos siempre han ido a remolque de esos cambios tan rápidos, porque un buen sistema educativo, aparte de que sea bueno, tiene que prever de alguna manera qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero es que no lo sabemos, va todo tan rápido que casi no sabemos lo que está pasando ahora. Y entonces yo creo que hoy la educación, la enseñanza es un tema muy complejo, porque tiene que ir aparejado con un montón de estímulos externos que vienen, que antes eran mucho menores, poco más la película que ponían en el matiné del cine y algunas canciones que ponían por la radio, pero ahora es un bombardeo de información y de desinformación 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso crea otro tipo de vida. ¿Cuánto te queda a ti de docente? Pues hombre, yo creo que si hay una profesión que genere una deformación profesional es la de la docencia. Yo todavía voy por la calle y veo a un niño que va corriendo muy deprisa y muchas veces le grito, párate. Ni es mi hijo ni es nada, y muchas veces algunos padres dicen, bueno, ¿y este por qué? Porque es instintivo, ¿no? Está siempre explicarlo todo, ser un poco pedagógico en todas las cosas para que el otro te entienda. Yo creo que al final, como tienes que hacerte entender en un aula una materia que teóricamente tú dominas y el que aprende no sabe nada de ella, entonces se la tienes que ir dando en dosis, entonces tienes que ser muy pedagógico. Entonces eso al final pues te puede convertir en las conversaciones de amigos y en las tertulias. Si te despistas tienes que estar siempre muy vigilante de ti mismo, porque al final acaba dando una charla sobre dice lo que sea. Vigilante de ti mismo, eso... Sí, hombre, vigilante en el sentido de que cuando se reúnen varias personas y entre ellas hay un docente, en general el docente o la docente tiene la tendencia esa a explicarlo todo, y muchas veces no se da cuenta que los que están con él probablemente de ese tema sepan más que él. No sé, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que no tiene nada que ver con este tema de la persona que se cree que sabe mucho, no, es esa tendencia de que cuando quieres decir una cosa quieres que te la entiendan bien, porque te has pasado muchas horas tratando de que el alumnado te entienda. Entonces... Emilio, ¿tú te entiendes? No. Yo, bueno, es decir, la última gran lección, decía el filósofo, la recibe uno en el momento de la muerte. Todavía no me he muerto, entonces de momento no estoy formado del todo, por lo tanto estoy en formación. Cuando esté formado del todo ya no me servirá para nada, como nos pasa a todos. Pero no sabemos exactamente quiénes somos, estamos todo el día rebuscando, tenemos en nuestro cerebro escondido en algún rincón historias que de repente te vienen a la cabeza y tú no sabes de dónde, porque vamos guardando memorias conscientes y memorias genéticas. Es decir, sabemos cosas que no sabemos que sabemos, es decir, no es un trabalengua. Y otras cosas que creíamos saber,
pues realmente las ignoramos porque nuestra memoria genética es otra. Es muy complicado. Para eso hay un montón de corrientes de psicología, psicoanálisis, psiquiatría, y esto se mezcla con la neurología, tal y cual. Es decir, es un mundo absolutamente... ¿Qué sabes tú, Emilio? ¿Qué sabes tú que no sabes? Pues cuando tenía 25 o 30 años, como casi todos los que estudiamos en aquella época, era un prepotente, en el sentido de que yo creía que lo sabía todo, que yo era una persona muy culta, que yo sabía mucho porque había leído a Dostoyevski. A lo mejor ni me había enterado muy bien de lo que decía Dostoyevski, pero lo había leído. Y a medida que van pasando los años y que voy aprendiendo cosas realmente, me voy dando cuenta de que lo mucho que ignoro. O sea que cada día tengo la conciencia de saber menos. Entonces, a ciencia cierta, no estoy seguro de casi nada. Tú eres uno de los novelistas más prolijos aquí en Canarias. Pero eres un mentiroso. Hombre, la mentira y la ficción son dos cosas distintas, porque la mentira es cuando tú deformas la realidad por tu propio interés, pensando que el que te escucha cree que es verdad lo que tú estás diciendo. Eso es mentir. La ficción es una convención, es decir, tú sabes que cuando creas una historia en una novela, todo el mundo sabe que eso es una novela, que eso realmente no ocurrió, o no ocurrió de la manera que tú lo cuentas, sino que tú estás recreando. Entonces digamos que no estás mintiendo, estás digamos que creando un mundo paralelo para explicar el mundo real, pero no. Hay una anécdota en la que le preguntaban al padre de García Márquez, dice, oiga, su nieto, ¿qué me dice usted de su nieto? Dice, hombre, mi nieto es un mentiroso, porque claro, contaba historias que él conocía, pero las contaba de otra manera. Dice, mi nieto es un mentiroso. Dice, y de su amigo Mario Vargas Llosa, dice, ese todavía es más mentiroso que Gavito. Es decir, el buen hombre no distinguía lo que era la ficción de la realidad. Entonces, las cosas, claro, después está cómo las reconstruye el novelista en su... No el novelista, todo ser humano. Lo que pasa es que los que no son novelistas no las cuentan o no las escriben. Nuestra memoria es muy mentirosa. La reconstruye. Uno recuerda las cosas. Dos personas que están que han vivido el mismo hecho 20 años después, tú le preguntas y los dos te la cuentan de manera diferente y ninguno de los dos te está mintiendo, pero es como la recuerda cada uno ese hecho, porque la memoria de cada uno la ha ido cambiando, vistiendo y desvistiendo. Hablas de la memoria y del recuerdo. En este instante, en este mismo instante, ¿qué recuerdo te viene a la mente? Mi madre. Siempre me viene, bueno. ¿Tu madre? Sí, me viene mi madre. Digamos que es el de los seres humanos cercanos, pues el único que me falta, porque gozosamente todavía mi padre vive. Y entonces pues tengo la suerte de tenerlos a todos, pero mi madre falta, entonces siempre falta mi madre, es decir, no está. Entonces, sí. ¿Cuánto de importante ha sido tu madre? Bueno, las madres en general son importantes en el desarrollo de la personalidad de las personas, de los individuos, a favor y en contra. Es decir, educar es una tarea muy compleja y no nos dan
un papelito donde dice a su hijo tiene que tratarlo de esta manera, de la otra, sino que normalmente vas improvisando, ensayo, error, y todos los que tenemos hijos sabemos que es así. Claro, tú al final tú dices, bueno, pues no me ha salido tan mal, o una familia que tiene varios hijos que han sido todos educados más o menos con el mismo patrón, unos tienen problemas y otros no. Entonces la educación tiene que ver con la familia, pero también tiene que ver con más cosas, con la propia estructura biológica de cada persona, o con las incidencias sociales que tenga cada uno, cómo se vaya moviendo. Y la madre, digamos, lo que nos une al propio devenir de la naturaleza, es decir, es algo, yo creo que inconsciente, ¿no? Es decir, cuando falta tu madre, es como has perdido el asidero que te une con el origen de la vida. Emilio, cuando se escuchan casos de maltrato físico a las mujeres, por ejemplo, ¿ese maltratador piensa en algún momento que es su propia madre o le da lo mismo maltratar a la madre? Eso es un tema muy complejo. Es decir, todo el tema de tener a la mujer en segundo plano es una cuestión histórica que viene de muchos años por un montón de razones. Que esto nace cuando el hombre se hace sedentario. Cuando era nómada y cazador y eso no pasaba nada, pero cuando el hombre se hace sedentario y nace la agricultura y cada uno coge un trozo de tierra, hay que saber cuando esa persona se vaya a morir quién va a heredar ese trozo de tierra. Ese trozo de tierra tiene que ser tu hijo, por lo tanto hay que garantizar que sea tu hijo, y de ahí viene el inmediato control de la mujer. Ese, digamos, que es el origen casi paleolítico, del final del neolítico, de cuando nace la propiedad privada, nace el machismo. ¿Estás relacionando la propiedad privada con el machismo? Con sí. el machismo. Con el origen del machismo. Con el origen del machismo. Luego el devenir de las culturas, los tiempos y tal, pero siempre se ha tenido a la mujer muy marginada y tal y cual, y entonces ahí piensa que no. Es decir, cuando le pedían a don Jacinto Benavente que fuese a dar una conferencia a una sociedad de mujeres que había en los años 20 en Madrid, mujeres progresistas y que han sido abanderadas de los cambios, como Elena Fortún, como Carmen de Burgos, la Colombine, nuestra Josefina de la Torre, en fin, toda esta gente. Don Jacinto Benavente, que era un premio Nobel de literatura, decía, no, ¿y cómo voy a dar una charla yo a 4 locas? O sea, incluso en las supuestas mentes más preclaras, la mujer era como un producto intelectual de segunda fila. Y eso cala en la sociedad, y entonces por eso, ¿cómo me va a abandonar a mí esta mujer? A mí. Y entonces, claro, esa historia de la propiedad, de la posesión, al final todo eso degenera en violencia. Por eso es tan importante, es uno de los grandes valores que tiene Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós fue un adelantado a toda la literatura, donde se le da, no digo feminista, sino que le da su sitio a la mujer, que pone sobre la mesa todos estos problemas, toda esta, quiero decir. A Benito se le acusó también un poco de mujeriego. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, mujeriego, él era un hombre libre, no estaba casado, tenía un pensamiento liberal. Bueno, sus aventuras amorosas,
allá él y allá ellas, porque a ninguna la obligaba. Quiero decir que él tenía tenía una cierta fijación con las actrices, le gustaban mucho, sobre todo las actrices. Bueno, y también tuvo una relación amorosa con doña Emilia Pardo Bazán, una novelista no demasiado bien valorada para lo importante que fue en su época y para los movimientos de liberación de la mujer posteriores y tal. Pero Galdós siempre trató a la mujer, le dio el sitio, cosa que ninguno de sus contemporáneos, quizá un poquito, apenas, podríamos decir Tolstoy, pero no tanto como Galdós, pero ni Dostoyevsky, ni Flaubert, ni Zola, con todo lo progresista que era en otros aspectos, le dieron a la mujer la consideración que le daba Galdós, que le daba la misma que a los hombres. Hablamos de Galdós, de su... Bueno, hablar de Galdós podríamos estar hablando durante muchas horas. Otros 100 años. Claro, pero está muy de moda cuestionar a los autores por sus, diríamos, intrínculos personales, en su vida privada, con su obra. ¿Sí? Hay una especie de castigo sobre, o de cuestionamiento. Su vida privada y su vida pública. En el caso de Galdós, primero era un liberal, que estaba mal visto en la época de la Restauración, y además era no solo liberal desde el punto de vista político, sino que era un liberal de pensamiento. Él era amigo de Joaquín Costa, de Giner de los Ríos, los creadores de la institución libre de enseñanza, que traían el krausismo de Europa, el regeneracionismo. Es decir, todos los cambios, ellos querían convertir esta sociedad en una sociedad menos caciquil, menos de latifundios, y entonces, claro, eso a las fuerzas imperantes, a los caciques, pues no les gustaba, donde estaban mezclados el tema de la monarquía con el tema de los grandes terratenientes y la iglesia, todos bajo el mismo paraguas. Entonces le pusieron la proa a Galdós, porque Galdós defendía, y en sus novelas, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, ya Galdós al final de su vida ya acabó en un republicanismo claro, incluso podríamos decir que era socialista, era muy amigo también de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, claro, dice, los suecos le negaron el premio Nobel a Galdós. No, se lo negó España, la propia Real Academia, cuando hacía las propuestas. Y eso que él tenía una relación personal muy curiosa con el rey Alfonso XIII. De hecho, cuando salió un artículo en el que se hablaba de las penurias económicas que estaba pasando Galdós, se creó, había un periodista español que se firmaba El Caballero Audaz, que pedía una suscripción para reunir dinero para sacar un poco de la miseria a don Benito Pérez Galdós, que vendía mucho, pero los dineros los ganaban otros, y ya estaba ciego, estaba enfermo, estaba mayor. La suscripción la abrió don Alfonso XIII con 10.000 pesetas, 10.000 pesetas de la época. Y luego algunos personajes, está la anécdota de que la condesa de Pardo Bazán, que fue su amante, puso 100 pesetas. Y al final se reunieron 115, entre 100 y 120.000 pesetas de 1914. Era un dinero. Lo que pasa es que Galdós siempre contraía muchas deudas porque le gustaba viajar, porque tenía hermanas a su cargo, sobrinos, una hija. Nunca le llegaba, y entonces tenía que seguir escribiendo para poder seguir manteniendo y claro, supongo que lo engañarían, pero bueno, eso. Oye, ¿se puede vivir en una sociedad como la isleña
¿Se puede ser profeta en su tierra? Bueno, no lo sé, no. En Canarias es un sitio muy peculiar donde yo siempre he dicho que aquí tienes que salir a vivir media vida fuera o venir con media vida vivida. Entonces cuando viene gente de fuera que ya tiene una trayectoria y se instala aquí, pues se le dan ciertas consideraciones de inmediato, como pasó con Alejandro Sioranescu, muy merecida, con Gelu Barbu, con un montón de personas que vienen y que después hacen cosas importantes por Canarias, el profesor Maximino Trapero, bien. Pero después hay otros que nacen aquí y tienen que ir a vivir la vida afuera. Se le da gran consideración a Alfredo Kraus, a Manolo Millares, a Martín Quirino, porque van a vivirla fuera. Es decir, hay una especie de... El que nace y se queda aquí... Cuesta valorar. Cuesta valorarlo porque me lo encuentro por la calle, puedo tomar café con él, digamos que se rompe el mito a la distancia. Digo yo que será por eso, no lo sé. Entonces, supongo que eso también pasará en Cádiz, y en Gijón, y en Castellón de la Plana, en todas partes. Y yo te pregunto a ti, Emilio, ¿tú cómo te sientes de reconocido, de tratado aquí en tu tierra? No, pues, si te digo la verdad, no, es la primera vez que me hacen esa pregunta y la primera vez que me la hago yo. Realmente yo muchas veces me tienta un poco la risa después de tantos años entregado a la enseñanza, porque creo que fui un profesor que lo haría bien, mal o regular, pero que me entregué totalmente y he escrito unos cuantos libros. Resulta que si hay algún reconocimiento, alguna cita o me destacan es porque he escrito unos cuantos libros, pero todo mi trabajo en el aula día tras día, que a lo mejor ha dado más fruto a toda la sociedad que mis libros, no lo sé, eso no se me considera. Entonces yo siempre me he considerado un profesor. Cuando voy por la calle y me encuentro con exalumnos, exalumnas que veo que me tratan bien, que tienen buena memoria mía, que pude en algún momento ayudar a que encauzaran su vida, eso me da una enorme satisfacción y eso para mí es un enorme reconocimiento. Y como yo hay muchos profesores y profesoras importantísimos, pero luego el tema de la literatura, pues nadie me mandó. Es decir, a mí me gusta contar historias, yo las cuento y la gente que quiere leerlas las lee, la gente que quiere reconocerlas que lo reconozca y el que no quiere reconocerlo pues tampoco. Es decir, hay personas a las que les gusta hacer determinadas cosas que yo a lo mejor ni lo sé y no se lo reconozco. Es decir, sin embargo, tú has escrito libros para niños. Sí. Ahí me salió el profesor. Ahí. Sí, claro. Hombre, escribí, además son todos de la misma época, todos escritos en la década de los 90, que en Canarias esto era un desierto en cuanto a literatura infantil escrita por canarios y sobre temas que tuvieran que ver con Canarias. Entonces sí, había libros que venían de fuera y aquí estaba Pepa Aurora, que ahora la han reconocido merecidamente. Estaba Pepa Aurora en Las Palmas, Isabel Medina en Tenerife, y luego para los muchachos para los jóvenes, adolescentes, estaba Carlos Guillermo Domínguez. Entonces te movías con esos tres autores y poco más. Pues claro, había que generar eso y por eso se hizo la Biblioteca Infantil Canaria en el año 92, que yo tuve la suerte de proponer y dirigir, y a partir de ahí empezamos publicando cosas para niños que había escrito el poeta como Pedro García Cabrera, o cuentos para muchachos de Ángel Guerra, o en fin, todo este tipo de cosas, que luego se fueron generando otras colecciones y otras historias y ahora se pueden contar por centenares, varios cientos de títulos de libros escritos por autores canarios pensando en niños canarios, porque muchos de los escritores que en los 90 tú le decías
que te escribieran un libro para niños, para una colección, lo consideraban casi como una ofensa, porque era como un género menor. Digo, hombre, un género menor, Andersen, perdona, o los hermanos Grimm. Entonces, pero esto ya ha cambiado. Y entonces ahora la literatura infantil, ahí sí que yo me siento orgulloso de esa labor de rescate, no de rescate, sino de estímulo a autores ya consagrados y autoras que escribieron libros. Creamos hasta un premio de literatura infantil y juvenil que lo ganaron en exequo Sabas Martín y Dolores Campos Herrero, con 2 libros magníficos. Uno se llamaba Salea y el otro era En memoria del agua, o una historia sobre el tema de los problemas del agua que hay en Canarias, que escribió Sabas Martín. Bueno, a partir de ahí ya parecía que se había perdido el miedo a escribir literatura infantil sin perder prestigio. Y luego hay gente que escribe pensando nada más que en los niños, que son escritores que merecen la misma consideración que los que escriben para adultos. ¿Sí? Ahí tienes pues, escritores como Daniel Martín, Lola Suárez, en fin, mucha gente. En todo esto, Emilio, hablas de esos libros que has escrito para niños, tu actividad como docente. Yo he escrito libros para niños, pero era para poner a funcionar esa máquina, porque realmente para niños ya posteriormente, solo en el 2010 saqué uno que era La derrota de Nelson, para una colección que se hizo de libros infantiles y se contaban hechos históricos para niños. Y entonces, ¿qué sientes cuando escribes para niños? ¿Qué sentías cuando estabas escribiendo esos libros? Escribir para niños es muy difícil. Es muy difícil. Yo siempre he dicho que escribir para adultos, o escribir normal, es como navegar a mar abierto. Tú vas en tu barco, el viento te da, te viene, por donde venga la corriente, puedes ir para donde quieras. Pero escribir para niños es como ir en un tren, como conducir un tren. No puedes ir hacia donde quieras, tú tienes que ir en unos raíles. Tienes que tener en cuenta, pensando en la edad que pueda tener el niño, qué nivel de vocabulario utiliza para que pueda entender. Luego los conceptos que se traten en el libro, pues hay conceptos, es decir, tú no puedes escribir sobre el tráfico de drogas para un niño de 7 años, pues, por ejemplo. Es decir, tienes que tener en cuenta tanto el contenido como el lenguaje que utiliza, y entonces de alguna manera siempre va frenado. Hay gente que tiene una habilidad muy especial para todas esas cosas, y es que es un talento, escribir para niños es un talento. ¿Y cuánto de niño hay en ti en este momento, Emilio? Bueno, pues supongo que, como en todas las personas, nos pasamos la vida buscando al niño que fuimos. Y cuando somos niños queremos ser el adulto que soñamos y al final nunca nos ponemos de acuerdo. Pues supongo que, no te digo que sigo creyendo en los Reyes Magos, porque tampoco creí en los Reyes Magos desde niño. Sí, los campesinos eran bastante prácticos. Eso de que la noche del 6 de enero vinieran unos señores mágicos y te dejaran juguetes, eso no entraba dentro del imaginario de la cultura rural, porque los ricos tenían muchos juguetes y los pobres no tenían. Entonces tú decías, pero que estos Reyes Magos son bastante injustos. Por lo tanto, ya de entrada, no había Reyes Magos, no existen. Todo eso es mentira, es una fábula y tal. Entonces, claro, dice la gente, ¿cuándo descubriste tú que no había Reyes Magos? Digo, no, yo lo he sabido siempre, siempre. Y como yo, toda la gente que se crió en el mundo rural en aquella época. Nosotros Emilio, no. tú tienes a tu padre vivo. Ante tu padre, ¿quién eres?
Pues, hombre, él sigue teniendo la autoridad moral que se ha ganado, por otra parte. Bueno, y los muchos libros que tú escribas y tal y cual, bueno, eso a él no le hace mella. Digamos que mi padre es una de esas pocas personas, que he conocido a varias, por cierto, que son de una sola pieza. Es decir, tú a mi padre hoy, nonagenario, le dices que dentro de 10 días a las 5 de la tarde nos vemos en tal sitio, y ya no tienes que llamarlo por teléfono ni recordarlo tal igual a tal. Es decir, es como son personas de una pieza, de otra época, no hay fisuras. Ya tú sabes lo que te va a decir, porque él tiene él seguía por un código moral muy estricto. Yo recuerdo a mi padre en muchas ocasiones tomar decisiones que le perjudicaban, porque eran las correctas. Podía haber tomado otras que le beneficiaban, pero perjudicaban a otras personas y no era correcto. Entonces él, cuando en determinados momentos tuvo ocasión de tomar determinadas decisiones que podían haberle beneficiado mucho, y claro, en detrimento del perjuicio de otras personas, él siempre tomó la correcta, y eso a mí siempre me ha servido como decir: no te equivoques. Sí, tú vas a ganar mucho, pero vas a perjudicar a mucha gente. Por lo tanto, no. Y se perjudicaba a él. ¿Cuánto influye, qué porcentaje realmente influye la educación en la familia de un padre, de una madre, en relación con los hijos, y en relación con la educación que recibe en las escuelas? Porque tú has tenido la doble condición, de ser profesor y de ser padre. Eso es muy difícil, eso es muy complicado de evaluar, y depende de las épocas. La escuela antes era como un sitio sagrado donde la gente iba a aprender lo que el maestro o la maestra decían, iba a misa, era como un templo del saber o del aprendizaje. Y luego estaba la casa, pero los porcentajes entre uno y otro son muy complicados. Pero es que ahora hay un tercer elemento, que es la sociedad. Sí, ¿dónde aprenden hoy los niños, los muchachos y las muchachas sobre sexo? Pues en internet. Eso no tiene que ver ni con la escuela ni con la familia. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy llamativo, pero así en todos los órdenes de la vida. Entonces son demasiados elementos los que confluyen. Hablas de la familia. La familia, hay mucha distancia entre la familia de tu tiempo, de niño, y el concepto de familia actual. Hombre, claro, es que la familia, cuando yo era niño, era la familia, matrimonio hombre-mujer, pero luego estaba también los abuelos, los tíos, digamos que había como una especie de clan en que tú ibas caminando por la calle y te encontrabas a un hermano de tu madre, a tu tío, y le pedías la bendición. Era una cosa como muy rural y tal. El tema de la familia evolucionó primero porque en aquel momento en España no existía el divorcio. Empieza a haber el divorcio a partir de los años 80, donde existen familias que un niño que vive con uno de los componentes, pero que la persona que vive no es su padre o su madre, sino que es la mujer o el marido de su madre, y viceversa. Y luego están las familias monoparentales, y luego está el tema de parejas del mismo sexo que tienen hijos adoptados o naturales, en fin. Sí, el tema de la familia hoy es un tema muy complejo, y por eso las fuerzas vivas, digamos, reaccionarias,
están muy en contra de todas estas historias porque les quita control. Es decir, esto, ¿cómo lo controlamos? Pues no tienes por qué controlarlo, que todo el mundo tiene que ser libre. Control. ¿Tú, Emilio, controlas tu vida? No. Ya lo dice John Lennon. La vida es lo que nos pasa mientras hacemos otros proyectos. O sea, nos pasamos la vida haciendo proyectos que casi nunca llegan a ninguna parte. Y cuando nos damos cuenta, estoy más con Machado que con John Lennon, ¿no? Es decir, bueno, aunque no son contradictorios, se hace camino al andar. Es decir, tú no vas a ninguna parte, vas a la vida, vas viviendo. Vas viviendo. ¿Y ese camino termina? No, termina el día que ya tú no estés. ¿Qué ocurre cuando no estés? Esa es una pregunta que no tengo respuesta. Es decir, ¿qué hay después de la vida? Si somos una lechuga o hay una trascendencia, no lo sé. No lo sé, no puedo negar ninguna de las posibilidades que pueda haber, porque es que, como también dicen los campesinos, nadie ha escrito desde allá. Entonces, realmente cuando alguien cree firmemente que hay otra vida, porque no solo se trata de la vida, esa historia del cristianismo, que hay un alma que salvar y todo eso, sino también hay otras creencias de tipo, que si hay otra dimensión, que si no sé qué, yo no lo sé, no tengo ni la menor idea. Y además, como lo único que tengo seguro, como decía Bakunin, si Dios existe o no es su problema, el mío es vivir. Yo en ese sentido no soy anarquista, pero entiendo que tengo una vida y esto es seguro. Es seguro que existe, y es seguro que yo hablo, y es seguro que yo siento. ¿Qué va a haber después de esta vida? No lo sé, no me puedo pasar toda esta vida calculando cosas que después a lo mejor ni existen o son de otra manera como yo las he visto. Entonces, es un asunto que no me preocupa demasiado. ¿Tu relación con la muerte cuál es entonces? Prefiero no tener relación ninguna con ella. Es decir, vendrá. Pero, por ejemplo, el tema del suicidio no es una cosa que me haya pasado nunca por la cabeza. Si yo no me voy con una desconocida, es decir, y para llevarme tendrá que ser a la fuerza. Me llevará porque siempre gana. Pero es una cuestión que mi relación con la muerte no es buena, en el sentido de que amo mucho la vida. Que después de la muerte puede haber cosas mejores, puede ser, pero yo no lo sé. Entonces, si sigo la práctica, a mí me gusta mucho ver un gran partido de fútbol, y me gusta sentarme con amigos y amigas a tocar la guitarra y a echar unas canciones. Pues yo estoy con unos amigos y amigas tocando unas canciones, y a las 5 de la tarde empieza el partido, la final de la Copa del Mundo de fútbol, y yo no me levanto del grupo donde estamos los amigos pasándolo bien para ir a ver el partido de fútbol, que me gusta mucho. No, porque lo estoy pasando bien aquí y yo no sé si me va a gustar el partido, porque voy a dejar esto. Si estoy viendo el partido y me está gustando y me dicen vamos que vamos a tocar la guitarra, tampoco me voy. Quiero decir que disfruto lo que tengo en cada momento. Tú eres como una especie de libro abierto, enciclopedia, diría yo. Pero yo te pregunto una cosa. Todos somos una enciclopedia. Te pregunto, ¿tú realmente de qué vas? No, yo voy de persona que cada día sabe menos y que cada día tengo más preguntas y menos respuestas. Y por lo tanto me da mucha, entre pena y risa,
cuando veo a personas que tienen la respuesta definitiva contra la caída del cabello. Por favor, es decir, no, vendedores de crecepelo. Lo triste es que creen que es verdad lo que ellos están diciendo, pero es que la verdad es una cuestión tan relativa, tan relativa. Ese pensamiento tuyo, ¿qué lo motiva, Emilio? Yo tengo un pensamiento que era muy perseguido sobre todo por el Papa Benedicto XVI, lo que se llama el relativismo. Eso, todo es relativo. Es decir, depende, el ansia que tiene la gente en convertirse en juez. Si tú tienes unas normas que te has ido creando, y entonces yo te las aplico a ti. Hombre, hay unas normas comunes de convivencia, ¿entiendes?, que tenemos que respetar todos para poder convivir, que existe, digamos, lo que sería la sociedad. Pero en la parte personal e íntima, si tú ahora te quieres teñir el pelo de amarillo, es una cosa que no me concierne. No, es que este tipo es un tipo raro porque se viste de esta forma, porque hace tal cosa, porque le gusta tal música o porque... No juzgues a la gente. Entonces estamos todo el día juzgando. Y cada dice, es que fulanito tuvo metió a su padre en una residencia. Tú que sabes cuáles son las circunstancias de ese padre, de ese hijo, cómo ha ido, no juzgues. A lo mejor mañana no escupas para arriba porque te puede caer en la cara. Yo tengo la suerte de que en mi familia eso no ha tenido que suceder, pero veo que en otras familias sucede porque no puede ser de otra manera, porque las circunstancias son diferentes, porque no puede, esto es un hecho concreto, pero pasa en todos los órdenes de la vida, no puedes ir juzgando a la gente. Tú eres más partidario, por lo que acabas de expresar, de observar más y juzgar menos. Sí, no, y cuando algo no lo entiendes y ves que a lo mejor va mal, pregunta, porque a lo mejor puedes ayudar. Preguntas. Sí, porque yo, aparte de ser una persona que cada vez sabe menos, también me considero una persona muy afortunada, porque me he tropezado durante mi vida con personas que me han querido y me quieren mucho, y que, claro, si te quieren, se crea un mecanismo que al final no te queda más remedio que quererlos tú, porque es como un rebote, ¿no? Y entonces yo he tenido la suerte de que personas me han querido mucho, me han servido de ayuda en determinados momentos, en distintos aspectos de la vida, simplemente en el momento que estás agobiado y se toman un café contigo y dicen dos palabras, y muchas veces lo hacemos nosotros con otras personas y nunca sabremos el bien que eso le hizo a esa persona. Entonces quiero decir que no puedes estar diciendo fulanito tal, por títulos y por tal y cual. Todos somos humanos, tenemos... ¿Te sientes agradecido a la vida? Pues sí, yo he tenido una vida no fácil. He tenido una vida fácil, tampoco voy a decir que una vida dura, pero ha sido una vida que ha tenido sus complicaciones, me imagino que como la de casi todo el mundo. Pero al mismo tiempo me ha permitido pues conocer distintos niveles y distintos aspectos de la vida por diversos momentos que he vivido y tal. Y yo creo que he vivido una buena vida. Y las personas que me han acompañado a través de ella, he tenido mucha suerte. Esa suerte y esas personas que te han acompañado, ¿tiene relación
con la importancia que tú le das a la amistad? A la amistad, al amor, a los afectos, a los afectos. Es decir, somos una masa biológica por ahí danzando que tiene cerebro. Sin afectos no somos más que un tigre. Entonces yo espero no ser solo un tigre. Bueno, un tigre con las uñas muy cortadas, ¿no? Yo creo que los afectos son los que nos... Habla de afectos, pero ¿en qué grado el afecto es amistad? ¿Y cuánto importante es la amistad? Hombre, la amistad se mide tiene dos parámetros principales. Uno es la lealtad y el otro es la generosidad. Lealtad y generosidad. Sí. Cuando alguien es leal y es generoso, no le puedes pedir más, porque está siempre yéndote de cara y te da lo que tiene, no te puede dar más, porque hay gente que es generosa pero no da, porque no puede dar más, porque además sus propias condiciones personales, a lo mejor incluso le cortan determinadas alas, pero eso tú lo tienes que entender. Si alguien te da lo que tiene, es generoso, pero a lo mejor no es mucho, pero no te puede dar más. Es decir, convertido a una cuestión física, si tiene en el bolsillo una moneda, no te puede dar más que una moneda. Si hay otro que tiene 100 monedas, pues podría darte 100 monedas, pero no puedes valorar más al de 100 que al de una, porque ambos te están dando lo que tienen. Estoy hablando de afectos. Y que no te traicionen. Yo normalmente el pacto que tengo, muchas veces no escrito, con las personas que son mis amigas, es cuando alguien te diga que yo he hecho o he dicho tal cosa, lo llamas y nos vemos los tres. ¿Cuándo y dónde lo he dicho? Porque yo, si tengo algo que decirte, voy y te lo digo a tu cara. Oye, mira, no me ha ocurrido y me lo han hecho a mí. Mira, esto que estás haciendo no me gusta. Perfecto. O esto está mal, pues lo rectificamos. Pero lo que no puede ser es que vayas por detrás y le vayas a un tercero. Hombre, porque Esteban, es que no. ¿Cómo calificas ese tipo de comportamiento? Bueno, y la segunda pregunta, ¿se da con frecuencia ese tipo de comportamiento? Por desgracia sí, se da más ese que el otro. Es decir, eso, para empezar, es una deslealtad. Y luego, desde luego, generosidad poca. Entonces, claro, ahí ya no hay amistad. Entonces, cuando dice, alguien me dice, porque mi amigo tal, y yo que he oído y he visto, no digo nada, porque no es mi negociado. Pero digo, bueno, de amigo poco. Si no es contigo leal y es tan poco generoso que te pone en la calle, pues. Yo también, otra manera que tengo, sin querer, me he aprendido a valorar a las personas, es algunas personas que vienen y siempre te hablan mal de un tercero o de una tercera, o te ponen en tal. Automáticamente ya tú dices, ¿qué hará conmigo cuando yo no esté? Entonces, hay algunas personas que yo conozco y que los he conocido durante 30 años, que nunca me han hablado mal de nadie. Nunca me han hablado mal de nadie, nunca. Y entonces tú dices, hombre, supongo que habrá tenido diferencias con otras personas, pero las habrá resuelto con esa persona. Pero no me la viene a contar a mí para que yo vaya minando. Entonces eso para mí es un valor tremendo. A mí la gente que me viene hablando mal de otra persona, no me convence. Y si yo hago una crítica sobre un tercero contigo,
es una crítica que podemos ir los tres y hacérsela a él directamente también, decir, oye, mira, pero sería una crítica para intentar que eso no ocurriera. O también podría ser que tú estuvieras en peligro y yo digo, mira, ten cuidado porque sé positivamente que estás en peligro. ¿Se puede ser sincero y contar algunas mentirillas? Bueno, siempre pregunto cuando alguien me dice, quiero que me digas la verdad, digo, quiero que seas, ¿tú quieres que yo sea sincero o franco? Hombre, no es lo mismo, no. Soy sincero cuando las cosas que te digo son ciertas, pero no te las digo todas. Y soy franco cuando te las digo todas. Entonces, la franqueza, es decir, nadie es un dechado de virtudes sin ningún defecto, sino que es una mezcla de cosas. Y cuando alguien quiere que tú le digas la verdad sobre algo, pues le tendrás que decir lo bueno y lo que no es tan bueno. Y hay gente que no soporta que tú le digas 9 virtudes y un defecto, aunque sea en esa proporción. Entonces, ser franco es muy peligroso porque te puede crear... Y esa verdad que... Es la verdad según yo la veo, porque además no es una verdad absoluta, la verdad absoluta no existe. Hasta esto que acabo de decir es muy discutible. Como yo veo las cosas, mi visión, más que mi verdad es mi visión de las cosas. Entonces, yo veo las cosas, pero yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. ¿Ser escritor te hace inmortal? No, a ver, esto es toda una ilusión que es muy relativa. Tú solamente tienes que ver la edad geológica de la Tierra, hace 13.500 millones de años. 13.500 millones de años, imagínate. Nuestra civilización tiene, remontándonos muy atrás, 7, 8 mil años, si nos vamos a los hititas o anteriores a los hititas, que es un grano de arena en una playa inmensa del tiempo de vida de la Tierra. Mozart es inmortal. Mozart se murió hace 200 años, ni siquiera 2000. Inmortal, que no va a desaparecer nunca, no lo sabes. ¿Cuántas civilizaciones ha habido en la Tierra que han desaparecido y que luego no lo sabemos? Es decir, somos tan pequeños en el espacio y en el tiempo, porque además después la Tierra, conforme a la galaxia, somos tan pequeños en el espacio y en el tiempo que cualquier chulería es eso, una chulería. La inmortalidad, cuando la Tierra desaparezca absorbida por el Sol, que ocurrirá en la hipótesis de que todavía existiera Mozart o se recordara a Mozart, pues la memoria de Mozart desaparecería, estrellada en una gran nova que haría... Es todo muy relativo. Por eso yo cuando veo a gente muy chula, yo antes tenía una mala costumbre, que compré 3 o 4, había una serie de Carl Sagan sobre el cosmos, la formación del cosmos, y cuando alguien se ponía muy chulo, yo le regalaba el capítulo primero, que era una cinta de vídeo, todavía no existían, o empezaban a funcionar los DVD, y ahora pues ni eso. Le daba una cinta de Cosmos. Porque es que yo soy el poeta más importante. Mírate la serie de Cosmos y déjate de tonterías, para que te des cuenta de lo que eres en el tiempo y en el espacio. Tú fíjate lo que son Shakespeare, Mozart, Velázquez, en el tiempo y en el espacio, nada. Aún contando con que tú llegaras a la altura de Shakespeare, o de Velázquez, o de Mozart, o de Einstein, pues
también eres nada. Así que déjate de chulería, porque... Y si tuvieras que decidir qué hacer en los próximos 5 días, porque el sexto no lo vas a ver, ¿qué harías en estos 5 días? No, seguiría con las personas que estoy, no haría nada especial. No haría nada especial. No, seguiría mi ritmo de vida, pero yo preferiría no saberlo, claro. Preferiría no saberlo. He llegado a un punto en que no tengo nada pendiente por hacer. Vivir y que le vaya bien a los míos. ¿Qué te saca a ti una sonrisa? Bueno, mi compañera de viaje me saca todos los días 100 sonrisas. Verla nada más. A mí me sacan sonrisas muchas cosas, porque yo, una de las pocas virtudes que tengo es que tengo un cierto nivel de sentido del humor, pero hasta ahí. ¿Qué es para ti el amanecer? Pues, en fin, son muy poco poéticos. Había que prohibirlos. Prohibirlos no. Prohibir que la gente se levante temprano, hombre, no se puede madrugar. Madrugar es malo. Es malo para la salud. Yo cuando veo dice la gente, una foto y dice eso, una foto bonita de el sol, malva o rojo. ¿Eso qué? Digo, eso es una tarde. ¿De quién es la foto? Mía. Pues es un atardecer seguro. Yo no me levanto a hacerle fotos al sol al amanecer, pues ¿tú te crees que yo estoy loco o qué? ¿Eres noctámbulo? Muy noctámbulo. ¿Qué momentos del día son preferidos para ti para sentarte a escribir? No tengo... Nunca he tenido esa disciplina, ni esa mala costumbre, ni esa... Por necesidad, escribí mucho por la noche, porque como tenía que trabajar de día, después había que esperar que se durmiera el niño, no sé qué, tal igual. Escribía por la noche, pero porque no tenía otro momento en el que escribir, porque tenía todo el día ocupado. Y bueno, escribo por la noche y tal, pero si llega un sábado a las 10 de la mañana y tampoco tengo costumbre de que si escribo a máquina, escribo en ordenadores, que tiene que ser con estilográfica, con tinta verde como Neruda, no. O en libretas de eso, debe ya haber libretas inglesas como escribe Vargas Llosa a mano. Y si no tiene las libretas no puedo seguir escribiendo. No. Yo puedo escribir a mano, a máquina, a las 10 de la mañana, cuando te pille. Y no tengo ningún problema. Puedo estar en casa, puede haber personas que estén viendo una película, escuchando música o montando una fiesta. Que si yo me siento y me pongo a escribir, automáticamente dejo de oír todo lo demás. Tengo una capacidad de concentración terrible. No me distrae nada. Y dice la gente, yo escribo con música. No, yo no escribo con música. Yo no escribo con nada, porque puedo escribir con música. Pongo música, pero es que da igual lo que ponga, porque a los 10 segundos ya no la estoy oyendo, porque estoy en lo que estoy. Antes, cuando te preguntaba por qué te hace sonreír, dijiste tu compañera de viaje todos los días. ¿Cuánto ha influido tu compañera de viaje en tu desarrollo literario? El 51%. 51%. 51%. Has respondido con mucha contundencia. Sí, a ver, nada sería igual sin ella. Sería todo distinto. ¿Entiendes? Entonces, nunca ha sido un obstáculo, siempre ha sido un apoyo. Nunca ha sido Madame Alabanza, sino Madame Crítica. Ha sido muy crítica, con borradores, con historias y tal y cual. Y realmente, vamos a ver, si yo escribo algo, ella ve el borrador y no pasa su filtro, yo lo vuelvo a meter otra vez en el horno, porque no. Es decir, es que es una gran lectora, tiene mucho instinto lector. Y entonces
su opinión para mí es fundamental. Por eso el 51%. Sí, no, sin problema. Sí, la prosa, la cadencia, la estructura, todo eso lo pongo yo. Pero el alma de las cosas, pues también hay mucho de ella. Sí. ¿Cuánto de ella hay en esa literatura que está impresa tuya? No en los textos. Por ejemplo, yo tengo novelas sobre el Sáhara, ella no ha pisado nunca el Sáhara. Es la actitud que ella tiene ante lo que yo escribo. De ella, en algunas hay muchas cosas, pero en la mayoría ella no ha puesto nada, ni cuenta esto, ni esto, no ha puesto nada. Es su actitud. Y cómo su actitud hace que yo modifique cosas. Eso sí. ¿Te sientes africano, europeo, americano? No. ¿Cómo te sientes geográficamente? Vamos a ver, me siento un ser humano y si renegar de África me parece una estupidez porque, sobre todo en Canarias, como venga un día de calima, te enteras tú rápidamente de dónde vives y en qué sitio estás en el mapa. Nosotros pertenecemos a una cultura europea trasplantada. Fuimos el laboratorio de la conquista y colonización de América, nada menos. Nosotros fuimos como el ensayo general, las Islas Canarias. Por lo tanto, tenemos una cultura, a partir del siglo XV, todo tiene que ver con Europa. Tenemos una relación un tanto rara con África, porque está ahí al lado. Hemos comido de sus bancos pesqueros, hemos tenido una relación muy fuerte con el Sáhara hasta no hace muchos años, pero parece ser que hay como que le damos la espalda a África porque África es como otra cultura, otra cosa, y que no somos africanos, pues también somos africanos. Parece que a todo el mundo se le llena la boca que tenemos mucho de americanos, sobre todo latinoamericanos, de cubanos, de Venezuela, tal, no sé qué. Sí, pero tienen más ellos de nosotros. Nosotros tendremos algo de cubanos y tendremos algo de uruguayos y tendremos algo de mexicanos, pero eso es reciente en los 5 siglos, quizás del último siglo, del siglo XX, de la vuelta de algunos emigrantes que son de ida y vuelta, o de que ha empezado a haber un fluir de latinoamericanos a Canarias y todo eso. Pero los cubanos tienen más de nosotros que nosotros de los cubanos, porque para empezar nosotros le llevamos la caña de azúcar. Los canarios fundamos Uruguay. Sociedades como las sociedades españolas de Texas, San Antonio, son Canarias. Allí se sigue tocando el timple, en San Antonio de Texas. Es decir, ellos tienen más de nosotros que nosotros de ellos. Pero, de alguna manera, nosotros somos un poquito... ¿Es para ti importante somos tricontinentales, el querramos sentimiento o no. identitario? ¿Cuánto importante es para el ser humano eso? Hombre, los nacionalismos son muy peligrosos, porque cuando traspasa la línea en que se vuelve excluyente del otro y que yo soy distinto y por lo tanto superior, pues ya ahí empezamos a perder los papeles y los nacionalismos han causado mucha desgracia en toda la historia de la humanidad. Pero sentirse de un lugar y luchar porque ese lugar sea bueno, porque ese lugar mejore, porque la gente, eso es bueno. Yo me siento muy de las islas, me siento muy canario, porque en cada momento de tu vida, es decir, por ejemplo, yo tengo esa rivalidad que hay entre Gran Canaria y Tenerife. Hombre, un momento en que cuando yo estudiaba, iba a examinarme a La Laguna, el Tenerife forma parte de mi identidad.
no en la misma medida que Gran Canaria, pero también. Entonces, yo creo que es bueno que uno se identifique con una tierra y que luche por mejorarla, pero sin menospreciar ni sentirse superior a ellos y no avergonzarse de nada, porque hay gente que piensa que hablar canario, por ejemplo, es como de paletos y que hay que... ha habido vergüenza durante mucho tiempo. No, tú hablas como hablas. Oye, cuando escuchas hablar a un canario de a pie, de la calle, normalito, sobre ese lenguaje que utilizan pues, en la península, el vais, estáis, escuchas a un canario con ese acento canario hablando... Hombre, muchas veces es inconsciente porque estamos bombardeados todo el día por medios de comunicación en los que al final muchas de las expresiones peninsulares se te pegan y muchas de las que están aquí se están perdiendo, pero no es por dejadez, sino casi por eso. Entonces hay que reivindicarlas de alguna manera para que no se pierdan. Pero hablar ceseando, tener nuestro acento, nuestro propio vocabulario, llamar cartucho a una bolsa o cosas así, eso realmente, pensar que eso es un lenguaje de segunda, es tener un gran complejo de inferioridad. Ahora de pensar, es decir, estamos... ¿qué para ti, qué relación hay entre globalización y pensamiento único? Hombre, vamos a ver. La globalización sería buena para las comunicaciones, pero es mala para otras cosas. La globalización, si solo fuera de comunicación, sería buena, pero es que hemos entrado en una dinámica en la que todos dependemos de todos y entonces todo se ha basado en trasladarlo de un sitio a otro, con lo cual además hay un enorme gasto de energía en transporte. Es decir, tú fíjate que cualquier cosa que ahora compras y que te viene de China tiene que venir de China, con lo cual hay un gasto de energía, de petróleo en aviones, es muchísimo más dañino para el planeta. Y por ejemplo ahora mismo, pues si hay un país proveedor de determinada materia o determinado componente, por ejemplo lo que ha pasado con el coronavirus, que muchos de los componentes de mucha industria occidental se fabrica en China, pues si hay una paralización de esas fábricas, automáticamente se van a parar las fábricas de Europa o de América porque no podrán seguir y eso encarece las cosas, dificulta. Entonces la globalización tiene muchas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes. Y entonces yo creo que como se ha hecho desde el capitalismo más salvaje, pues le interesa a unos pocos. Y creo que en general estamos saliendo perjudicados muchos, porque hay mucha gente que sí que tiene trabajo en la India o por ahí por unos sueldos de miseria, que están deslocalizando empresas de Occidente, llevándoselas para esos lugares, y luego al final no sabemos quién gana, o sí sabemos quién gana, pero al final perdemos todos. Emilio, estamos acabando, pero me gustaría ofrecerte dos posibilidades. Una, que hicieras una profecía, y la otra, que hicieras o lanzaras un mensaje el que tú quisieras. Puede ser un mensaje en el sentido positivo, negativo, el que a ti te venga en gana. Es decir, una cosa o la otra, una profecía o un mensaje hacia el mundo, hacia la sociedad humana. Bueno, vamos a ver, profecía es muy complicado. Es decir, con las cartas que hay repartidas hoy del poder y la capacidad de destrucción que tiene el planeta, por cálculo de probabilidades, que un día un loco apriete el botón no sería, o sea, matemáticamente es posible. Por lo tanto, estamos siempre en un peligro tremendo. Mi profecía,
que más que eso es un deseo, es que siempre, a lo mejor basándonos en la teoría del caos de la que antes hablaba, nunca llegará nadie a apretar ese botón, porque sabe que apretar el botón significa también su propia destrucción. Simplemente por eso, por esa razón egoísta, no es porque crea que puede ser generoso, porque si supiera que destruyendo a los otros, él no. Porque sabe que si aprieta el botón mágico de la guerra nuclear, significa también su propia destrucción. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Emilio? Pues como Machado, fue un hombre en el mejor sentido de la palabra bueno. No quiere decir que lo haya sido, pero quiero que me recuerden así. He hecho daño a muchas personas, como todo el mundo, por acción o por omisión, sin querer, pero queriendo nunca. Queriendo no he dañado nunca a nadie. Emilio, yo he querido hoy compartir contigo este rato, te he invitado y tú has accedido. Por lo tanto, estoy muy agradecido por tu presencia en esta conversación llena de cultura, no por la parte mía, sino por la parte tuya. Así que te agradezco profundamente este compartir. Vale, gracias a ti. Venga, hasta luego. Nacido en Gran Canaria, ha desarrollado su vida profesional como profesor de lengua y literatura. Escritor, es el primer novelista que escribe novelas urbanas contemporáneas de desarrollo en Las Palmas de Gran Canaria. En los años 90, crea la serie literario-periodística Crónicas del Salitre, publicada por entregas semanales y que serán recogidas en libro en 2006. Prolijo, ha escrito 18 novelas, varias docenas de relatos cortos publicados en prensa diaria, revistas, suplementos y antologías. Además, es el novelista español que más atención ha dedicado al conflicto del Sáhara Occidental, dedicándole 2 de sus novelas. Como editor, fundó y dirigió la revista de educación y cultura Ventana, así como la Biblioteca Infantil Canaria, a principios de los años 90, con el objetivo de estimular la creación literaria de este campo desierto hasta entonces. Fundó y codirigió la colección Nuevas Escrituras Canarias, destinadas a dar a conocer nuevos valores literarios. Realizó distintas aportaciones a La Guerra de Independencia, de Benito Pérez Galdós, en una edición para uso infantil. Supuso este trabajo la primera edición sin censura y de alcance estatal de esta obra galdosiana. Hablamos de Emilio González Denis, que está en posesión de los premios de novela Pérez Galdós, Agustín Espinosa, Ángel Guerra y Centro de la Cultura Popular Canaria. Un pie se mueve avanzando en el sueño, otro espera. Serán quizás 2 pies que avancen. Con estos versos concluye uno de los poemas que componen Mariposas Imposibles, una compilación de trabajos que recoge 30 años de trayectoria y que conserva a título personal. Dice de sí mismo ser un escritor torrencial, ser un contador de historias.